Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a resolver este ejercicio del tema de circuito magnético, el cual se aplicó en un parcial de máquinas eléctricas 1. Entonces, como contexto tenemos la nave espacial Milano, que es la nave de Peter Quill o Star-Lord de la película Guardianes de la Galaxia. Eh, Algo más del contexto, vamos a suponer que el reactor que alimenta esta máquina es activado con el campo magnético que se genera aquí en este espacio G de este circuito magnético. Listo. Entonces, información que me dan, pues me dicen la densidad de flujo en el entrehierro G va a ser igual a un TC. El circuito tiene una sección transversal uniforme para todo el circuito magnético y me dicen que es igual a 5 centímetros cuadrados y adicional, cada una de esas distancias L van a ser igual a 10 centímetros, que es lo mismo que 0,1 metro, y las distancias de los entrehierros van a estar en longitud de G, y G va a ser igual a 1 milímetro. Entonces, para ello, vamos a analizar este circuito. Voy a dividirlo en tres partes principales. Bueno, estas partes hacen referencia al material de la izquierda, o el azul, que lo vamos a llamar 2, el material de la derecha, o gris, que lo vamos a llamar 1, y el material central, que también es gris, que lo vamos a llamar C. Adicional de eso, pues tener en cuenta que voy a tener los respectivos entrehierros en el material, entonces los voy a dibujar. Entonces va a ser el entrehierro del material 2 y el entrehierro del material 1. En este circuito vamos a darnos cuenta que vamos a obtener un flujo magnético acá, que va a ser igual tanto para el material 1 como para el entrehierro. Voy a obtener un flujo magnético acá, que va a ser el mismo para el material 2 y el entrehierro de 2G. Y pues adicional, un flujo magnético en la barra central. Y porque aquí tenemos un flujo magnético diferente, aquí vamos a tener un punto de acople que va a ser el punto de acople de unión de los tres materiales. Entonces vamos a empezar con los datos que me dan, y me están dando datos en la curva de magnetización gris, es decir, en la curva donde B es igual a 1.5 H sobre 1000H, 1000 más H, donde H es la intensidad de flujo. Entonces, B sub G va a ser el mismo B sub 1, es decir, la densidad de flujo en el entrehierro y en el material 1 va a ser la misma porque tenemos el mismo área de sección transversal y el mismo flujo, y esto va a ser igual a un Tesla, y esto igualado en la ecuación de la curva de magnetización del material me va a dar como resultado la intensidad en el material 1, y esta intensidad en el material 1, despejando esta ecuación, va a dar en magnitud un valor de 2000. Ya tengo la intensidad 1. Ahora voy a calcular la intensidad del entrehierro, y la intensidad del entrehierro pues va a ser igual a la densidad de flujo del entrehierro sobre el mu sub 0, y recordemos que para el aire el mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces esto sería 1 sobre 4pi por 10 a la menos 7. Entonces voy a obtener un H sub G aproximadamente igual. Aquí escribo aproximadamente igual porque voy a aproximar unos decimales a 795.774,71. Ahora, ¿para qué calculé estos dos valores? Estos dos valores los calculé para poder tener la fuerza magnetomotriz de esta parte
de la izquierda. Entonces, la fuerza magnetomotriz de la izquierda pues va a ser igual a H sub G por L sub G, que sería la distancia que tenemos acá, más H1 por la distancia que recorre H1. Sería L más L más L, es decir, 3L. Voy a ponerlo acá, sería 30 centímetros menos, debo restar el área del entrehierro, como es un milímetro, sería 0,1 centímetros. Y como debo pasar de centímetros, pues esta parte va multiplicada por 10 a la menos 2. Entonces, voy a obtener una fuerza magnetomotriz igual de la izquierda. Entonces aquí reemplazamos tanto el valor de H sub G que me dio acá, como el valor de L sub G, que es el de acá en milímetros. Ojo, estos milímetros debemos pasarlos a metros y va a ser 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces esta fuerza magnetomotriz, realizando esta operación, ustedes la pueden corroborar con calculadora en casa, va a ser igual a 1393,77 amper vuelta por metro. Listo. Hasta ahí tenemos nosotros nuestra fuerza magnetomotriz. Importante, la fuerza magnetomotriz de la izquierda va a ser igual a la fuerza magnetomotriz central. Es decir, la fuerza magnetomotriz que fluye por esta barra central, voy a empezar a hacer esos cálculos con rojo, es decir, la fuerza magnetomotriz que fluye por acá va a ser igual a la fuerza magnetomotriz de la derecha. Entonces, esto va a ser igual a H2 por L2, donde L2 es la distancia desde este punto hasta este punto. ¿Para qué me sirve esto? Para poder encontrar el valor de ¿quién? De H2. Entonces vamos a calcularlo acá y vamos a decir H2 va a ser igual a la fuerza magnetomotriz central, que es la misma de la izquierda, sobre L2. Entonces, reemplazando, voy a obtener 1393,77 sobre 0,1, porque esta distancia va a estar en metros. En unidades me va a dar 13.937,7. Listo. Ahora, cuando yo ya tengo esta H2, voy a calcular entonces la B2 a través de la misma ecuación, la ecuación que tengo acá. O bueno, más que H2, para no confundirnos, por la nomenclatura que le di acá, vamos a llamar a esto HC, LC, y aquí vamos a tener HC y BC, y BC lo vamos a calcular como 1.5 H sobre 1000 más H. Esto lo vamos a evaluar cuando la H vale 13.937,7. Entonces me va a dar un valor de BC aproximadamente igual a 1.4 teslas. Ustedes, si no hacen aproximaciones y trabajan todas las cifras decimales, pues lo más probable es que les dé exactamente 1.4 teslas. Ahora, cuando yo ya tengo este valor de 1.4 teslas, yo ya sé cuál es el área de la sección transversal de esta barra, y voy a recordar que el flujo va a ser igual a la densidad de flujo por el área de la sección transversal. Entonces, el flujo C, que es el flujo central, va a ser igual a 1.4 por 5 por
10 a la menos 4. Esto va a ser aproximadamente igual a 0,7. Bueno, para hacer ese siguiente paso, vamos a realizar un cálculo que podríamos haber hecho antes, y es calcular exactamente cuánto vale este flujo 1. Entonces, de la misma forma yo puedo decir que el flujo 1 va a ser igual al B1 o al B del entrehierro por el área de la sección transversal. Entonces, el flujo 1 va a ser igual a 1 que multiplica a 5 por 10 a la menos 4, y esto va a ser igual a 0,5 miliwebers. Ahora, ya teniendo esos valores, voy a hacer un estudio en este punto, y en este punto en particular yo me doy cuenta que llega el flujo 2, sale el flujo 1 y sale el flujo central. Entonces, el flujo 2 va a ser igual al flujo 1 más el flujo central, es decir, la suma de este valor y este valor, lo cual me va a dar 1,2 miliwebers. Ya teniendo este flujo 2 y teniendo el área de la sección transversal del entrehierro, puedo saber exactamente cuál es el campo magnético o la densidad de flujo en ese entrehierro de 2G. Entonces voy a hacer aquí un cuadrado para resolver esa parte final y no confundirnos con el resto. Entonces, la densidad de flujo en el material 2 o en el material de la izquierda, despejamos esta fórmula de acá, va a ser igual al flujo 2 sobre el área de la sección transversal, lo cual es igual a 1,2 miliwebers sobre 5 por 10 a la menos 4. Realizando esta operación voy a obtener que la densidad de flujo en el material de la izquierda va a ser igual a 2,4 teslas. Teniendo este valor, voy a encontrar el valor de H2, pero el valor de H2 lo voy a encontrar con esta segunda ecuación, es decir, con B2 igual a 2,8H sobre 2000 más H. Si esto es igual a 2,4 teslas que tengo acá, entonces voy a obtener una densidad o una intensidad de flujo aproximadamente igual, recuerden porque voy a utilizar algunas aproximaciones, a 12.000. Ahora, ya teniendo la intensidad de flujo del material 2, yo voy a aplicar la fórmula que me dice que N por I, que es la fuerza magnetomotriz, va a ser igual a H2 por L2 más, voy a llamar aquí H2G por L2G más, o con esto, HC por LC. Ojo, en este caso debo tener en cuenta el cálculo de la nueva densidad de flujo o la nueva intensidad de flujo del entrehierro en el material 2. ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces, esta densidad de flujo de 2,4, es decir, B2, va a ser igual a B de 2G, aproximadamente igual a 1.909.859,32. Ahora, ya tengo H2, L2, H2G, L2G, HC y LC. Voy a hacer aquí una salvedad
a L2 va a ser igual 1L, 2L, 3L menos 2G. Es decir, va a ser 30 menos 0,2 y todo esto en centímetros. Recordemos que al ponerlo en esta fórmula, pues vamos a tener que trabajar todo en metros. Ahora sí, como ya tengo todo eso, voy a calcular el valor de mi corriente y mi corriente pues va a ser igual H2 12.000 multiplicado por 30 menos 0,2 más HCLC, que lo puedo tener acá directamente, que es este mismo, es decir, a 1393,77 más, y aquí voy a poner la del H2G2, 1.909.859,32 multiplicado por 2 por 10 a la menos 3. Bueno, importante, aquí debemos poner también por 10 a la menos 2 porque estamos pasando de centímetros a metros. Y todo esto lo vamos a dividir entre el número de vueltas que es 1000. Por ende voy a obtener una corriente aproximadamente igual a 8,79 amperios. Bueno, importante que realicen los cálculos o que hagan la comprobación de estas operaciones en la calculadora. Entonces, como respuesta final, necesitamos una corriente máxima de 8,79 amperios ingresando acá en el bobinado de la izquierda para poder conseguir una densidad de flujo máxima de ¿cuánto? De 1 Tesla en este entrehierro de la derecha, y de esa forma podamos activar el reactor de la nave Milano. ¿Listo? Espero haya sido bastante claro. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Se despide ustedes nuevamente, Diego Origami.